Así que buenos días, querida Pachi. Mira, quise traer este tema porque muchas de las personas que yo asesoro casi siempre llegan donde mí primero, no, porque es que a mí me da un miedo escénico, me da un pánico escénico, me da un no sé qué. Y lo primero que yo les digo a las personas que trabajan conmigo, que salvo que tú tengas una situación profunda de pánico, así que ya eso es una enfermedad, realmente, como yo suelo llamarle a eso, es como, o sea, yo leí en algún lugar que miedo es la sensación de que algo malo te va a pasar porque atenta contra tu vida, como que un león te va a comer o que alguien te va a hacer daño. Mientras que la ansiedad es la idea de que algo te pueda pasar, lo que hace que te generen esas reacciones físicas. Obvio, yo no soy psicóloga, yo solamente quiero llevar de esa idea a un punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú, digamos, tienes la sensación de que te va a ir mal o lo que sea, lo que tú estás experimentando es una sensación de ansiedad. Y esa sensación de ansiedad se controla o se maneja regularmente tú dando ciertos pasos que te permitan entrar en comodidad contigo frente a esa situación que tú vas a enfrentar. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si tú no eres una persona que, repito, tienes un pánico que de verdad te desmayas o que te pasan esas cosas físicas que ya requieren de otro tipo de intervención y acompañamiento, lo usual que pasa con nosotros es que nos ponemos nerviosos, nos sudan las manos por la idea de que nos va a ir mal, por la idea de que alguien se va a burlar de nosotros, que se nos va a olvidar lo que tenemos para decir, que otras personas saben más que nosotros de lo que estamos hablando y que eso puede generar que nos digan que lo que dijimos está mal. Entonces, empecemos primero llamándole a esto que lo que estás experimentando es que te estás adelantando a lo que va a salir mal. Entonces, vamos a enfocarnos en lo que puede salir bien. ¿Y cómo tú puedes hacer que las cosas te salgan bien? Número uno, practica frente al espejo y practica frente a una audiencia controlada. ¿Qué quiere decir eso? Si tú tienes una presentación frente a tus compañeros de estudios y no te gusta hablar en público, en vez de tú ir desde cero y presentar lo que te sabes y exponerte y ponerte nervioso o nerviosa frente a 45 estudiantes o frente a 45 productores o no lo sé, lo que puedes hacer es primero practicar frente al espejo, repitiendo las palabras, mirándote, mirando cómo decir esto, moviendo el cuerpo, qué estás notando. O sea, verte frente a un espejo te va a dar cierta capacidad de definir tus movimientos y sentirte mucho más cómodo o cómoda al hablar contigo misma. Y luego, digamos que le dices a tu mejor amigo, a tu primo, a tu hermano, dos o tres personas que puedan sentarse contigo y que sirvan de público para que tú les presentes. Ese público controlado, que son personas que están allí porque las pusiste tú, de repente te ayuda a tú sentirte más cómodo con la idea de que otras personas escuchen lo que tienes para decir. Esa es la segunda cosa. Otra cosa importante es recordar que lo que tú no dices, sobre todo cuando se trata de presentaciones de negocios o charlas y demás, el otro no sabe lo que tú ibas a decir. O sea, ustedes Exacto. no saben lo que yo voy a decir. Yo estoy hablando. Y aquí no se sabe cuál es la siguiente cosa que yo voy a mencionar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo lo dejo hasta aquí, ya, bueno, ella dio 3 puntos. Si yo digo que son 5, bueno, son 5 puntos, pero al final el control de lo que yo voy a decir lo tengo yo. Entonces, eso significa que esa sensación de la gente se va a dar cuenta de que se me olvidó tal cosa, la gente no sabe. Tú eres que controlas tu material. Algo importante, por ejemplo, si tu miedo escénico te ataca y ya estás allí, hay que aprender a reírse de uno mismo. Y reírse de uno mismo es decir, señora, que ustedes me ven aquí, yo estoy nerviosa, o reír, que lo que sea, y canalizar esa sensación de inestabilidad que te Claro. puede atacar por momentos. Porque es más fácil que la gente empatice contigo si te siente honesto, que si tú estás hablando muy rápido o muy desesperado por salir del paso, porque entonces se te nota el nerviosismo, pero no los estás haciendo parte. Entonces, si llega un Pachi, te iba a decir, eso de practicar con el espejo, eso no es como extraño, ¿no? No es difícil. Puede ser difícil porque no estás acostumbrada, Yo lo pero al hacía, final, Pachi. Tú pero sabes, al cuando... final, perdón, para que dejarte comentar que Kelvin Sterling, cuando,
Cuando tú estás frente al espejo, al principio te vas a sentir incómodo, tú no vas a querer, pero el hacerlo es el primer ejercicio que te va a empoderar, porque si eres capaz de quitar ese juicio de ti, mirándote, vas a ser capaz de enfrentar lo que sea, porque el primer enjuiciador que tenemos somos nosotros, o sea, no hay un peor juez que nosotros mismos. Entonces, si tú eres capaz de mirarte en el espejo y mirarte y decir esto y no pensar, ay, qué fea me veo, qué gorda me veo, dije eso, fue un disparate, quiere decir que ya tú estás, que estás elevando tu nivel de exposición y que ya cuando te enfrentes a otra gente, cuando ya tú te vas a sentir mucho más cómodo contigo. Diga Sterling. Yo no te estoy oyendo, o sea que... Antes, sí me ha tocado hacer alguna maestría de ceremonia. Cuando yo salía a hacer entrevistas, también yo me sentaba en mi cama y empezaba a hacer la entrevista a la persona, o me ponía en el espejo y empezaba a hacer la maestría de ceremonia o la cosa que me tocaba hacer, porque lo iba practicando y mientras uno iba ensayando y yo iba ensayando, iba saliendo mejor al momento de cuando te toca hacer la presentación, porque es algo como que ya te lo sabes. Pero no solo que te lo sabes, es que si yo soy capaz de decir esto frente a mí, que soy tan, que juzgo tanto, por decirlo así, ¿verdad? Entonces voy a ser capaz de soportar el juicio que me pueda hacer cualquiera, porque, señores, no hay peor juez que uno mismo, no hay peor, nadie se trata peor. O sea, uno... Tú sabes, Pachi, perdóname, que hablando de juicio, ¿tú sabes por qué yo he podido sobrevivir a Kelvin Peñaló? Yo sabía que venía. No. Porque mis hijos me hacen un juicio, yo me pongo a hacer algo delante de Ian Oscar y ya, con eso basta. Entonces ya me ha dado la energía y fuerza suficiente para... Por eso hay que elegir tu audiencia, te puede ayudar mucho. ¿Y qué me refiero con eso? Si tú tienes una presentación de negocios importante y de verdad tú quieres impactar positivamente, antes de tú ir a esa reunión con el jefe o con el inversor y tirarte desde la cuarta, dile a tu esposo y a tus 3 hijos, siéntense ahí, ustedes están ahí para ser mi audiencia y al final me van a decir lo que ustedes entiendan. Entonces tú te enfrentas a una audiencia que tú conoces y eso te hace entrar a ti en como que tú mimetizas la información que tienes con tus movimientos, con lo que funciona, con lo que no funciona. Te van a dar algunos tips, pero más allá de lo que ellos te digan, es que te estás exponiendo a una audiencia real, en tiempo real, donde tú vas a notar en qué momento se aburrió esa persona que está frente a ti, porque esas son cosas que incluso te ayudan a determinar. Cuando yo duré 5 minutos explicando esto y vi que fulano apagó la cámara, wow, será, o sea, no sé si me doy a entender. Entonces, si es en un tiempo real, con personas reales, tú le puedes preguntar, mira, que esa parte, cuando yo estaba explicando tal cosa, tú la sentiste muy larga, pero son personas que están allí y que y que trabajan para ti. Ya cuando tú expones ese material frente a la verdadera audiencia a la que tú le quieres llevar ese material, entonces ya tú sabes que tú tienes que ser más ágil en ese momento. Entonces yo pienso que... Nos escribe Paula Aibar y dice, si ese miedo se logra superar con el tiempo. Claro, baby. No se supera, bueno, potato. O sea, yo siempre siento miedo, el mínimo de miedo escénico antes de cualquier presentación y yo creo que eso es parte, y los expertos lo dicen, porque eso es parte como de la emoción de hacer algo que te apasiona. Entonces no es como que tú, el día que tú te vuelves lo suficientemente arrogante como para decir, no, yo me sé eso y no me importa, probablemente es porque ya dejaste de sentir que eso es algo que te apasiona lo suficiente. Entonces siempre hay ese poquito de adrenalina que te da el qué va a pasar, ¿no? Me va a ir bien, la gente le va a gustar, o sea, hay un poquito, porque no somos humanos y no somos máquinas. Ahora, claro que se supera, porque yo no, aquí que Kelvin Sterling le tenía miedo escénico full, la misma Nere tenía miedo escénico. Contigo ni voy a hablar, Lara, que tú y yo ya hemos hablado del tema. Y aunque ustedes no lo crean, yo detestaba hablar frente a grupos. A mí no había una cosa que más estrés me diera que hablar frente a grupos. Pero ¿cómo tú lo vas canalizando? Y díselo a Paula así, y que nada más seamos allí, yo que lo escuché, que ella solamente que me escucha a mí. Eso solo se resuelve hablando en público. O sea, eso no se resuelve en la idea de mañana salgo y se me quita. No, eso es cada vez que tú te enfrentas a una audiencia, es un día menos de miedo y un día más de valentía. Entonces, la única forma es poniéndote en el candelero. Ahora,
haciéndolo de forma que vaya construyendo una persona que cuando hable frente al público cada vez se sienta más cómoda. Porque si tú decides ir a hablar a un salón lleno de médicos y tú vas a empezar a hablarle a ellos de agricultura, pues probablemente nadie te va a hacer caso, no vas a sentir conexión, te vas a sentir muy molesta y probablemente tú digas, no, es que yo lo estoy haciendo mal, cuando en realidad es que esa audiencia no es tu audiencia. Entonces hay una serie de cosas que tú sí debes tomar en cuenta a la hora de tú exponerte, si está en tu control. Hay cosas que no están en nuestro control, como que el jefe te diga, a las 3 de la tarde tenemos reunión para que presentes los avances que tendremos en tal cosa o no sé qué. Bueno, entonces ahí probablemente, casi que yo sepa, no sé, porque nunca he estado en una situación similar, pero que yo sepa, los jefes nunca te dicen de ahora para ahorita tenemos una reunión y preséntame. Pero si es algo que te pasara, recuérdate que tú te sabes eso porque tú has estado trabajando en eso por meses. Entonces aquí es más bien tú sentarte, si te lo dice a las 11 de la mañana, en vez de volverte loca, bebete un té, bebe agua y entonces siéntate a sacar los highlights. Los highlights también ayudan mucho en el tema del miedo escénico. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes los highlights claro de qué tú vas a hablar, pam, 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 o sea, esas 4 o 5 cosas que son las más relevantes, eso te da una estructura y la estructura te ayuda a no irte por las ramas. Ya cuando se trata, obviamente, este es un tema que da para mucho y podríamos hablar de cómo manejar preguntas o cómo hacer, pero por ejemplo, algo que se me ocurre comentarte, cuando te hacen una pregunta en una presentación que tú, digamos, tienes la respuesta, pero que de repente estás como confundido o que a mí siempre me funciona parafrasear la pregunta otra vez. O sea, ¿cómo ir a la China en carro público? ¿Cómo ir a la China en carro público? Eso te va ayudando al cerebro como a buscar la información, como cuando la computadora comienza a poner la bolita ahí. Entonces, a pensar para tú encontrar la información. Si no encuentras la información y verdaderamente no la tienes, no te aventures a responder cualquier cosa. Más bien puedes responder, mira, ese dato en este momento no lo tengo claro, pero puedo darte la información más adelante o te la puedo confirmar en tal momento, o te puedo enviar la información por correo. O sea, ser honesto en un momento en el que tú no te sabes algo puede ser la mejor alternativa en vez de ponerte a inventar o a dar respuestas para marear, porque la audiencia no es tonta. Cuando uno quiere engañar a la audiencia e irse por la tangente, Claro. lo que ocurre es que va a haber alguien que se va a sentir engañado y puede decir, esta persona me está mintiendo. Entonces, digamos que si no tienes la información correcta, simplemente le dice, mira, te puedo mandar ese dato por correo porque creo que vi algo de esto, pero en este momento no lo tengo como del todo presente en la mente. Entonces, más tarde te lo puedo enviar. Y así tú quedas bien. Y es válido que una pregunta que no esté contenida dentro de tu presentación Exacto, que tú no la tengas disponible. Entonces, eso no te hace menos profesional ni menos preparado. Y hasta aquí el segmento. Bueno, Pachi, este segmento pronto al final antes del mediodía tendremos este corte editado para aquellos que les interese verlo, porque son grandes recomendaciones. Yo obviamente lo voy a ver de nuevo para tratar de superar ese miedo escénico que todos los tenemos, como tú dices, y empezar a implementar esas herramientas y esos tips que tú nos has compartido en la mañana de hoy. La montra, la voz, tras la voz. Sí. Bueno. Patricia Luciano. ¡Mua! Familia, los quiero la semana que viene con todo el pie. Los quiero. Chao. Bye, Jaime. Te dejo en buenas manos. Un besito. Chao.